Hola, hoy vamos a reflexionar sobre dos cosas. Una va a ser la coherencia y la otra va a ser la pasión. Para mí son dos cosas fundamentales para salvaguardar la paz interna, la autoridad interna y la felicidad. ¿Por qué? Normalmente la gente suele preguntar cómo puede conseguir mejores resultados en sus metas, resultados en la adherencia a sus tratamientos, a tomar decisiones, etc. Pero se olvida de algo fundamental y es la coherencia. Muchísimas veces la gente toma decisiones desde la incoherencia, porque su cabeza le está diciendo unas frases, tiene quizá también expectativas sobre unos resultados, pero luego acaba haciendo otras cosas. Entonces no hay coherencia entre lo que digo y lo que hago. Igual yo me he propuesto como meta levantarme todos los días a cierta hora para poder ir a hacer un poco de ejercicio o hacer una práctica de algo o para ir más desahogado y despertarme con calma, pero resulta que como no estoy en coherencia y no soy consciente de quién soy, de qué tipología tengo, no me conozco en relación a si voy a poder sostener esos retos tal y como me los he estipulado, están basados en irrealidad total, pues acabo fracasando. Entonces, el no estar en coherencia me genera culpa y a veces me genera vergüenza. Entonces yo acabo dejando de insistir en cierto tipo de métodos, metas, etc. ¿Qué pasa si una de las metas, por ejemplo, es de 5 días, 5 ir al gimnasio, pero solo he conseguido ir 3? Y no porque me guste, sino porque me hace sentir bien. ¿Qué es lo que consigo con esa meta? ¿Cuáles son los resultados? ¿No? Entonces, la coherencia sería decir que si yo me conozco y sé que quizá estoy agotado, seguramente no podré sostenerlo durante toda la semana, estoy un poco perezoso, a veces procrastino, ¿vale? Pero estoy en coherencia con la realidad que ahora sostengo. Entonces entiendo que si de 5 días he ido 3 o he ido 2, no es lo peor, no pasa nada, está bien, porque quizá los días que no he ido también tenía mis razones, aunque sean unas razones que no me convenzan. Y no tengo por qué autocastigarme con, ostras, esta vez no lo he conseguido. Vale, no pasa nada, persiste. Intenta también ponerte retos, metas que sean no solo realistas, sino que vayas poquito a poco. Un día sales a correr 5 minutos, la semana que viene 6, y seguramente en esa persistencia terminarás corriendo 15 minutos, media hora, no sabemos. ¿Qué sucede? Cuando yo estoy andando y yo estoy, por ejemplo, escuchando un podcast o estoy escuchándome en una meditación que sea guiada, el hecho de estar en movimiento y procesar información también hace que el cuerpo la consolide mejor. Por eso muchas veces, si hay una música que te guste y sales a andar, o mientras estás practicando un ejercicio y música, seguramente eso el cuerpo lo va a llevar a un lugar mejor. Coherencia a la hora de tomar decisiones significa que yo no debo de estar bajo el manto de ninguna emoción secundaria. No debo tomar decisiones ni con las emociones muy elevadas ni con las emociones muy bajas, porque siempre me voy a equivocar, porque mi cuerpo no está en coherencia. Por tanto, intenta observar qué cosas te llevan a la coherencia, porque eso te va a llevar a una felicidad mucho más plena, porque vas a ser capaz de alcanzar objetivos. ¿Qué sucede?
Hay una cosa que algunos, no me acuerdo de exactamente dónde lo leí, me acuerdo del concepto, que es momentum. El concepto momentum significa ese momento en el que han empezado a caer en una ladera de nieve algunos granos, algunos granos, algunos granos y luego se desprende toda la ladera. Eso significa que el momento en el que yo he decidido que voy a elaborar el cambio, no puedo elaborarlo desde los extremos. Hacer un día todo lo que quería hacer y el resto de la semana no hacer nada. No. Es decir, yo tengo que empezar poco a poco para que luego eso me lleve a un flujo de estabilidad y que sea constante. Lo interesante no es haber hecho un cambio, es mantener el cambio. Eso es mucho más importante que otra cosa. Por eso yo siempre digo, es más importante que hagáis el 25% que no hagáis nada, porque os va a hacer sentir mejor. Pero sucede que el cuerpo funciona a base de movimiento. Si él interpreta que hay movimiento, te va dando más energía, más fuerza, más resultados. Si tú dices, bueno, es que no, yo es que con esa cuesta no puedo. Bueno, no puedes el primer día, pero como tú poco a poco, con tu inercia corporal, le vas diciendo a tu cuerpo que sí que puede, él va también dándote más. Por tanto, si tú crees que no puedes, vas a tener razón. Pero si crees que puedes, vas a tener razón. Esto es según cómo lo mires. Por eso debes de ser muy coherente. También hay que ser coherente cuando, por ejemplo, estamos agotados y queremos seguir trabajando o seguir haciendo algo y eso no es demasiado positivo porque las emociones que te genera no son buenas y porque te desgasta. Por eso es importante la coherencia. ¿Qué sucede? Todo esto es importante encontrando también cosas que te apasionen, que te ilusionen. Si tú no eres capaz de encontrar cosas en la vida que te hagan ilusión, que te hagan apasionarte con algo, con perder la noción del tiempo, sucede que tampoco encuentras sentido a las cosas y por tanto a veces no le encontramos sentido a la vida, porque la vida se mueve a base de pasiones y de emociones. Yo recuerdo que cuando trabajaba con gente que estaba en desintoxicaciones y habían vivido cierta vida con mucha intensidad, yo veía en esas personas que en ese momento estaban en una circunstancia complicada, estaban como en el extremo más duro, experiencias muy duras de la vida, estaban en decadencia. Pero si tú eso lo balanceas hacia el otro lado, las personas que tienen mucha pasión también son personas que tienen mucha creatividad. Y todo eso se tiene que saber canalizar. Eso se tiene que saber reconducir. Y luego te encuentras personas que tienen grandes ideas. Pero eso lo tienes que llevar a la coherencia. Por eso para mí es muy importante entender estos conceptos e introducirlos en la vida, porque esto te va a dar más paz que conceptos que tú crees que solo existen en los libros, como la autoestima, la felicidad. Bueno, es que todo eso es un nombre, es una vasija y dentro contiene muchos conceptos. Porque la felicidad para ti es una cosa y para mí es otra. Porque la paz para mí es una cosa y seguramente hay gente que le da paz otras cosas. Y eso es la diversidad humana. Abro ahí ese periodo de reflexión.